a partir de este punto vamos a comenzar con lo que tiene que ver esta clase gratuita número 4. Como bien lo he mencionado anteriormente, vamos a estar conversando sobre lo que corresponde a la aplicación de los tips. Y vamos a hacer con tips la punta Coffin, para que ustedes puedan realmente hacer un buen trabajo en lo que es el tema de aplicación de este soporte sobre el cual vamos a construir la uña artificial. Tienen que entender un poco lo que corresponde a la parte estructural de la uña y cómo debe quedar el tip para que cuando nosotros construyamos, apliquemos el sistema, ya puede ser acrílico, gel, poligel o técnica híbrida, la uña se vea estéticamente bonita. Nosotros no podemos aplicar el tip sin pensar o sin tener un punto claro hacia dónde vamos a llegar. Bueno, vamos a comenzar entonces con lo que es una pequeña parte de lo que corresponde a las clases teóricas que yo imparto normalmente en nuestros cursos, y vamos a hablar específicamente de lo que es la estructura que va a tener esta punta que voy a estar realizando. Voy a enfocar por acá. Ok, creo que allí lo pueden ver bien. Estructura, ¿en qué punta? En la punta Coffin. Y este tipo de estructura la vamos a realizar ¿con qué? La vamos a realizar haciendo uso de los tips. Lo primero que tenemos que entender es un poco el conocimiento de la estructura que va a tener mi uñita natural. Por acá voy a hacer un breve dibujo. Vamos a hacerlo en perfil. ¿Okay? Voy a hacer la uñita, voy a dibujar la uña como si la estuviésemos viendo desde perfil, no desde la parte superficial. Este es el dedito, esta es mi uña natural. Entiendo que el dedo no me ha quedado muy bonito, chicas, pero por allí espero que me lo pasen. Y esta es una uña un poco extrambótica. Normalmente nuestras uñas son menos robustas, son más planitas. Vamos a obviar esta parte que tenemos acá, por favor. Voy a borrar acá. Y nos vamos a quedar solamente con lo que es la parte blanca. Lo que está tachado con negro, no. Aquí estoy dibujando lo que corresponde a nuestra uña natural. Nosotros ya preparamos la uña, ya hicimos lo que correspondía a la remoción de la cutícula, abrimos canales de adherencia en el dedo de nuestra cliente, limamos la punta y dimos cuadratura. Recuerden que aquí el borde libre que les van a dejar ustedes a su cliente tiene que ser, voy a poner acá una flechita y la voy a sacar acá para que lo vean bien, entre medio milímetro y 1 milímetro. Eso ya lo vimos en las clases anteriores. Ok, ahora este borde que yo tengo acá justamente es donde yo voy a tratar de colocar el tip. Yo no voy a colocar el tip pegado a la mitad de la placa de la uña. Tengo que intentar, en la medida de la posibilidad, que el tip quede solamente en el borde, en ese medio milímetro o en ese milímetro como máximo de largo que yo he dejado. Ese es el punto 1. El segundo punto es en qué posición voy a colocar el tip para lograr esta punta Coffin. El tip normalmente nosotros, acá lo tengo, normalmente nosotros, esta es una punta cuadrada. Si trabajo con punta cuadrada, el tip lo voy a pegar tal cual como viene su estructura. No tengo que hacer nada, sino simplemente presiono y lo coloco allí en la misma posición que el tip me está demarcando. Pero por la estructura que yo tengo que darle a la uña cuando trabajo con tips en punta Coffin, no puedo ponerlo totalmente recto como ustedes están viendo en pantalla. Cuando trabajamos con punta Coffin,
tenemos que colocar el tip ligeramente inclinado hacia abajo. Nosotros tenemos un tipo de uña o un tipo de estructura que se llama estructura tradicional. Esta estructura tradicional es la que yo voy a conseguir cuando estoy trabajando con este tipo de punta específicamente y cuando la realizo aplicando tips. Voy a intentar dejar un poco claro para que entiendan cuál es la estructura tradicional que nosotros vamos a estar construyendo con el acrílico. Sin embargo, esto es un tema bastante profundo, bastante denso, y voy a intentar explicarles lo que considero que les puede llegar a servir para que ustedes estructuren bien su uña cuando estén trabajando en su casa. Ok, entonces ya tenemos acá el dedito, voy a poner el tip. Como hablamos, como les he estado explicando, el tip va a ir pegado en el borde. ¿Y cómo lo voy a pegar? No lo voy a poner recto, lo voy a inclinar ligeramente hacia lo que es la parte baja. Ojo aquí, la inclinación no puede ser tan pronunciada. Yo no puedo tener la uña de mi cliente y hacer esto, pegar el tip así, extremadamente hacia abajo. Porque ¿qué ocurre? Perdemos la forma del tip y es allí cuando nosotros vemos que las uñas parecen el pico de un tucán. Hay que darle un breve toque de inclinación, vamos a intentar ponerlo acá en cámara, no mucho, solamente un poquito nada más. ¿Qué ocurre? El tip va a bajar y él va a quedar más o menos así, porque el tip tiene una forma cuadrada. Pero para la estructura que nosotros estamos trabajando, esta punta que acabo de pegar ligeramente inclinada, yo la tengo que limar. Y tengo que llevar esta parte que he puesto con un cierto grado de inclinación, la tengo que poner recta. Y la tengo que alinear con quién la voy a alinear. Esto que yo tengo acá se llama lecho unguial. Todo esto que está acá en esta lineecita que estoy remarcando se llama lecho unguial. Y mi referencia en todas las uñas va a ser ella. Esta línea precisamente. La parte que recae, esta línea que ahora voy a comenzar a marcar, se llama faldón. Aquí les voy a anotar, esto es el faldón de mi uña. Y el faldón, cuando yo esté construyendo cualquier tipo de sistema de uña artificial, tiene que quedar recto. ¿Con quién? Con la cama de la uña. El faldón no me puede quedar inclinado hacia abajo siguiendo esta línea que tengo acá marcada. No, el faldón tiene que quedar recto al lecho de la uña. Aquí hay varios elementos que influyen en que podamos lograr o no este acabado. Y uno de esos elementos que influye fuertemente es la forma en que crece la uña de mi cliente. Por lo menos yo tengo uñas que crecen hacia arriba porque yo sufro de onicofagia y a medida que ha pasado los años mis dedos se han ido deformando. Y el crecimiento es hacia arriba. Como mi uña crece levantada, en esta no se ve tanto, tengo otros deditos donde se ve mucho más marcado la inclinación hacia arriba o la pendiente que tiene mi dedo. Nosotros vamos a ver este ángulo de inclinación un poco más marcado. Si estoy trabajando al contrario con una persona que tiene una caída, que tiene un crecimiento de uña hacia abajo, yo no puedo inclinar el tip porque ya la uña viene con una inclinación, ya simplemente con el sentido de crecimiento que tiene la uña, ella me va a dar esa inclinación que yo necesito. Y si yo pronuncio más pegar el tip en ese dedo, la uña de igual forma se va a ver como un piquito de tucán. Ok, entonces entendemos que esto se llama
le echo un guial, se los voy a escribir por acá. Esta línea que tengo acá es el faldón y lo que me queda aquí arriba, si observan, es la plataforma del tip. Y nuevamente volvemos a que esta plataforma del tip no me está quedando recta. La plataforma del tip me queda ligeramente inclinada hacia la punta. Esta estructura específicamente se conoce como estructura tradicional. ¿Por qué? Porque a esta uña, cuando yo esté aplicando acrílico, tengo que hacerle una zona de reforzamiento. Esta zona de reforzamiento se encuentra en 3 puntos importantes. Aquí tengo un encastre que viene siendo un ancla de tensión donde voy a unir el tip con la uña natural. Del otro lado tendría mi segundo encastre que vienen siendo 2 puntos vitales. Aquí a ustedes cuando comiencen a aplicar acrílico y estén trabajando en su casa, esto no les puede quedar vacío de acrílico, tiene que quedar con suficiente acrílico porque si no las uñas se comienzan a romper desde este punto. El otro punto de reforzamiento se llama ápice. El ápice, cuando lo estemos construyendo, representa el punto más alto de mi uña natural y el ápice más o menos lo vamos a encontrar aquí. En esta zona media, más o menos allí encontramos siempre el ápice. Entonces observen lo siguiente. Imaginemos que ya voy a comenzar a aplicar el acrílico sobre lo que tiene que ver con esta estructura. Comienzo a rellenar toda mi superficie de acrílico. Relleno, todo esto es acrílico que estoy colocando. Pero cuando el acrílico lo comienzo a poner, a darle un poco más de grosor, el acrílico me va a llegar a un punto más alto, que es este señor que yo tengo acá. Este puntito justamente se conoce como el ápice y también forma parte del reforzamiento. Y lo que me indica es que esta zona que estoy remarcando en todo este centro es una de las que más acrílico tiene. Quiere decir que aquí, si yo dejo la uña plana y no armo el ápice, yo le estoy restando estructura a mi uña y esa uña se va a partir. Por eso, tomen nota acá, por favor, para cuando vayan a estructurar su uña, tienen que aplicar ápice, tienen que colocar suficiente producto en esta área. Independientemente del material con el que estén trabajando, esta estructura aplica para todos los sistemas de uña. Normalmente llegamos al ápice, construimos el punto más alto y luego la aplicación de acrílico va a comenzar a descender. Y todo esto que tengo acá es lo que ya yo estoy construyendo con acrílico. Todo esto que está descendiendo es lo que ya yo le estoy aplicando acrílico. Vamos a rayar acá un poquito. Entonces, ¿cómo me queda esta estructura? Esta estructura me va a quedar, el acrílico comienza, sale desde el área de cutícula, comienza a crecer, aplico el punto más alto y luego voy a comenzar a descender esa misma cantidad de acrílico ¿hacia dónde? Hacia lo que es la punta. Y justamente esta es la estructura que tenemos que conseguir la próxima semana cuando estemos construyendo la punta coffin. Esto es una explicación muy resumida de lo que tiene que ver estructuras. Para esto, chicas, yo sé que están acá tomando una clase gratuita, pero para esto hay cursos específicamente dedicados a lo que tiene que ver con estructura de uñas. Simplemente estoy intentando darles un bosquejo para que cuando ustedes construyan su uña acrílica, la uña quede bien, no se parta
y estructuralmente permita que esta uña aguante los 20 días que necesitamos hasta que la persona vuelva a hacer el mantenimiento. Nuevamente, entonces, el resumen de lo que voy a aplicar, el tip lo coloco ligeramente inclinado. El limado de este señor, que es el faldón, que lo tenemos acá, que lo he escrito, tiene que quedar totalmente recto a la cama de la uña. No puede quedar levantado ni puede quedar muy hacia abajo. Si queda levantado se ven las uñas raras. Cuando ponen las personas las uñas así de perfil, ven dos uñas rectas y hay una tercera uña por allá que sale hacia arriba como si estuviese apuntando con una pistola. Entonces, para que eso no ocurra, hay que estructurar, y la base, que es el tip, que es lo primero que vamos a poner, tiene que quedar bien. Si el tip no queda bien puesto, la estructura al final, aunque aplique muy bien el acrílico, aunque lime perfectamente, la estructura no se va a ver bien. Entonces, esto se conoce como estructura tradicional, lo vamos a aplicar específicamente para lo que tiene que ver con la punta coffin, y nuevamente la vamos a hacer con tips. Lo más importante de todo esto es cómo voy a aplicar el tip, y cuando yo esté rellenando con acrílico tengo que armar mi ápice y luego desde el ápice desciendo hacia la punta. No voy en línea recta. Y tenemos que tener mucho cuidado con los puntos de reforzamiento, que son los encastres, anclas de tensión y ápice. Ok, hasta acá queda lo que es la explicación teórica. Quiero saber si tienen alguna duda por allí que quisieran consultar, que quisieran aclarar con respecto a esto antes de que avancemos. Vamos a ir viendo por acá. Ok, a ver, se me movió un momento. Mirta, bienvenida, muy buenas tardes. Mirta nos está escribiendo desde Argentina. Saludos, Mirta, que nos estás viendo desde Argentina. Y Casasola nos dice que explicas muy bien, te felicito, demasiado profesionalismo. Muchas gracias, Casasola. Sí, esto pasa cuando nos comprometemos con lo que tiene que ver la enseñanza. Y Yusbeltris, buenas tardes, bienvenida, espero que te encuentres muy bien. Chicas, recuerden apoyarnos compartiendo este live para que podamos llegar a muchas más personas. Ok, vamos a comenzar ahora entonces con lo que es la explicación práctica de todo esto que les he venido explicando un poquito. Ok, ahora vamos a la parte práctica, aplicación de tips. Vamos a ver, 1, 2 y 3. Ok, los tips normalmente vienen en una cajita y vienen con sus medidas. En este caso, mis tips vienen en bolsitas separadas, y como vienen en bolsitas no las voy a poner allí. Tenemos 3 tips, 3 numeraciones consecutivas. Como me los voy a colocar en el dedo pulgar, he tomado las medidas que me sirven para explicar esta clase. Tenemos una medida con número 1, una medida con número 2 y una medida con número 3. Cada número es un tamaño diferente. Cuando tengo mi cliente y voy a comenzar a hacer lo que es la prueba, medir qué tip le debo aplicar o qué no le debo aplicar a mi cliente, voy a comenzar tomando, en este caso el número 3 es una medida que me queda un poquitito más pequeña. Voy a explicar los extremos. Cuando una medida me queda muy pequeña, cuando una medida me queda muy grande y la medida que más se acerca al tamaño de mi dedo. Voy a comenzar entonces colocando el tip sobre la superficie de la uña de mi cliente y aplico presión. Lo que ustedes necesitan es que el tip quede perfectamente, que me alcance a cubrir perfectamente desde esta esquina, desde esta ancla de tensión hasta esta ancla de tensión. Vamos a hacer un ejemplo. Si yo coloco acá el tip y tengo un pedazo que no me cubre, ese tip no me sirve.
En este caso, cuando yo coloco el tip sobre la superficie de mi uña, mi tip calza bien desde lado hasta lado, pero ocurre lo siguiente: cuando yo aplico presión en el tip, mi dedo siento cómo me aprieta el tip. Y una de las cosas o de los rasgos que permite saber si el tip le está quedando bien o no a su cliente es que si queda muy apretado, todo esto se va a poner excesivamente blanco. Vamos a pegarlo nuevamente y allí observen cómo se pone muy blanquito, a pesar de que me da desde anclas de tensión hasta anclas de tensión. Por ese motivo voy a hacer prueba con otro número. Este viene siendo el número 3. Ahora voy a probar el número que me queda un poco más grande. Este número que me queda más grande, si yo lo coloco, se me sale un poquito allí, observen, de la esquina del ancla de tensión. Como se me sale de la esquina del ancla de tensión, eso lo tengo que limar para poder hacer que le encaje perfectamente y que no se me monte sobre la piel o sobre las paredes laterales del dedito. El tip que a mí me queda perfecto, que a mí me queda mejor, es el tip número 2. Por allí se escuchan unos perritos ladrando justamente en este momento, disculpen. Bueno, vamos a hacer la prueba con este tip del número 2 y lo voy a colocar sobre mi dedo. Lo coloco en la puntita, me voy a las anclas de tensión, observe que calza muy bien, se pone mi dedo blanco, pero en comparación con el primer tip que yo me coloqué, necesito hacer menos presión para llegar de ancla a ancla de tensión. Este número 2 encaja perfecto para el dedo de mi mano. Lo mismo tienen que hacer ustedes. La recomendación es no usar tips que sean muy pequeños y que coloquen una medida pequeña en el dedo de su cliente. Si ustedes colocan una medida muy pequeña, esa presión que queda sobre el dedo no se va a quitar con el paso del tiempo. Eso va a fastidiar, eso va a causar molestias, va a causar, uno siente como el dedo apretujado, siente como presión y uno solamente se los quiere arrancar. Entonces, como yo no quiero que mi cliente se vaya con los dedos adoloridos y que se arranque las uñas en su casa, tengo que intentar preferiblemente trabajar con una medida más amplia, ¿ok? Una medida más larguita. ¿Qué pasa si la medida que tengo no me da? Si no es perfecto, si no me encaja perfecto a mi dedo. Si no me encaja perfecto y el número que tengo es más grandecito, van a limar la esquinita del tip para que encaje bien en lo que son las anclas de tensión. Hacen un limado en su tip en diagonal y así el tip va a encajar perfecto en lo que es el ancla de tensión. Liman un poquito de un lado, vamos a probar acá que ya tengo el tip, vamos a hacer la prueba. En este caso estoy utilizando el número que es más grandecito. Observen, lo que estoy limando allí es la esquinita del tip. Quito un pedacito nada más. Lo hago desde ambos lados. Vamos a limar acá. Y ahora voy a venir nuevamente a mi uña a medir. Coloco, aplico presión. En este caso tengo que limar un poquito más porque todavía me queda grande. Observen allí, todavía está grande. Voy a limar, me extiendo un poco más porque ya con este primer limado que realicé yo puedo ver más o menos qué tanto le falta a mi tip por limar. Eso quiere decir que lo que yo estoy haciendo aquí es que si no tengo una medida exacta del tip, yo puedo ajustarlo. Y aquí observen, el tip encaja ya perfectamente en lo que es el ancla de tensión de mi uña. ¿Y qué hice? Limé un poco los laterales, lo ajusté al tamaño de mi dedo. En este caso voy a trabajar con el tip número 2, que es el que tengo y el que me da
perfecto a lo que es el ancho de mi uña. Y ahora viene la segunda parte. La segunda parte es súper importante. Aquí tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Yo voy a dividir mi uña, la placa de la uña, en la mitad. Más o menos voy a pasar una línea acá calculando la mitad. Aquí creo que se me ha torcido. Vamos a borrar aquí un poquito. A ver. Más o menos la mitad de mi uña está allí, es al tanteo. Esto no lo van a tener que hacer ustedes cuando estén trabajando con sus clientes. Esto es a modo de que ustedes entiendan un poco cómo va a ser o cómo tiene que ir pegado el tip. El tip en la punta tiene una numeración, es el número 2. Ese 2 está ubicado en todo el centro del tip. Y ese 2 tiene que quedar alineado con el centro de mi uña. Lo tengo que pegar allí más o menos alineado donde se encuentra la mitad de mi uña. Si yo no lo coloco alineado y el tip me queda así, la uña va a quedar torcida. Es que no se ve, cuando yo lime lo voy a acomodar. No, si el tip queda mal pegado, si se va para un lado o se va para otro, se va a ver y va a quedar mal. Entonces, para evitar luego que las uñas se vean torcidas, cuando terminemos la aplicación, guíense de lo que es el número 2 que tiene la punta del tip e intenten que les quede centrado con la línea imaginaria que han pasado sobre la placa de la uña. Ustedes también pueden marcarle de repente un puntito nada más. Esto yo lo estoy haciendo únicamente a modo de ¿qué? A modo de explicación. Ok, ya lo tengo allí. Ahora viene la aplicación. Este tip, aquí voy a colocar mi dedito lo más recto posible. No lo voy a pegar recto como con la forma que viene, lo tengo que pegar ligeramente inclinado hacia abajo. No puede ser así, ya lo hablamos. Simplemente es un poquito de inclinación nada más para poder lograr que el faldón nos quede con la estructura que necesitamos. ¿Qué pasa si yo pego el tip recto? Si ustedes pegan el tip recto, cuando vayan a limar y cuando vayan a dar la punta coffin, la punta se va a ver con los faldones levantados. Justamente por eso tenemos que inclinar el tip hacia abajo. Porque si no, si lo hacen recto, es que lo voy a poner recto porque me da pereza inclinarlo y no lo quiero limar. Entonces resulta que cuando ustedes vayan a darle la forma de punta coffin, que es lo que estamos realizando el día de hoy, esa uña se va a ver levantada. Entonces son como esas que les digo, que hay dos que quedaron bien puestas y hay una que se ve por allá súper levantada. Ok, ahora viene el proceso de lo que es aplicación del tip sobre la uña natural. En este caso estoy trabajando con este pegamento que es de la marca Cherimoya. Es un pegamento bastante bueno, he trabajado con él bastante tiempo, creo que lo mencioné en la primera clase. Y bueno, básicamente si me dicen que si lo recomiendo, sí lo recomiendo bastante. Voy a despegar, voy a abrir acá un poco. Tengan cuidado con el pegamento. Normalmente o usualmente el pegamento se riega o lo podemos botar con un pequeño toquecito que le demos. ¿Qué voy a hacer? Saco un poquito de pegamento, no voy a aplicar una carga muy fuerte, un poquito nada más. Esta es la forma como yo lo hago. Hay personas que lo hacen diferente, que aplican de repente el pegamento sobre la uña y luego pegan el tip. También es válido, cualquier camino es válido siempre y cuando al final el resultado sea un resultado bonito y algo que quede bien ejecutado. Bueno, entonces voy a acá cargar un poquito más con el pegamento. Coloco una puntita de pegamento en lo que es el centro de mi tip únicamente. Y es una gota muy pequeñita. Y me voy a venir a mi uña, me voy a venir a mi dedo.
voy a dar la inclinación que necesito. Ojo aquí, ese puntito central es para yo poder dar, lo voy a hacer de esta posición para poderlo acá. Observen, aplico presión en el centro e inclino un poco el tip hacia lo que es la parte baja. Aquí se me ha movido, vamos a presionar un poquito. Vamos a darle unos segunditos para que se seque. ¿Qué ocurre? Este primer punto de pegamento que yo estoy colocando no es un punto que está muy cargado de pegamento. Simplemente es una mini gotita que me va a permitir a mí inclinar el tip hacia la posición que yo lo necesito. ¿Y qué más me permite a mí el tip? Me permite ver que la punta me haya quedado alineada al centro de mi uña. En este caso yo tengo que ver mi uña de esta posición para saber cómo me quedó o cómo no me quedó. Ahora, antes de pegar las anclas de tensión, voy a verificar la inclinación. Me vengo a esta posición y quiero que observen que ese tip ha quedado muy inclinado hacia lo que es la parte baja. Así que como solo tengo un leve puntito, simplemente presiono un poquito y cambio su posición, porque justamente lo que me permite ese puntito es como de apoyo. Eso quiere decir que si algo no me quedó o si el tip me quedó torcido o me quedó muy inclinado hacia abajo, yo lo puedo corregir. Aquí tengo, entonces vamos a revisar la parte superior. Observen que allí el tip se ha torcido, así que con cuidadito, intentando mantener la inclinación que ya le he dado, centro nuevamente la punta de mi tip. Acá, vamos a mover. Y ya con eso tenemos. Vamos a revisar. Vuelvo a revisar nuevamente. Aquí ya está. Ya con esta inclinación podemos trabajar. Y ahora, ¿qué nos queda? Reviso nuevamente que no me quede totalmente recto. Allí está, tengo la inclinación, no es muy prominente. Y verifico que la punta me quede alineada al centro de mi placa de la uña. Ya que me ayudé con ese primer puntito que puse en el centro, voy a pegar las anclas de tensión. Saco otro poquito de pegamento y lo voy a colocar en donde está mi ancla de tensión, en donde está el encastre de mi tip, y allí ya con eso yo puedo pegar las anclas de tensión. Me voy a apoyar de lo que es esta pinza de curva C y aplico presión en las anclas. Así ayudo a que el tip se fije totalmente bien a lo que es la superficie de mi uña natural. ¿Cuántos segundos? Más o menos unos 10 segundos deben tener allí ustedes el tip. Ya con esto es suficiente. Entonces revisamos, vamos a ver lo que es la punta, está bien centrado, no se ve torcido hacia un lado ni torcido hacia el otro, y mi tip tiene la inclinación que necesito. Bien, cierro, voy a retirar desde acá lo que es este pegamento. Quiero saber si tienen dudas, si tienen consultas, para poderles ir aclarando cualquier duda que se les presente. Chicas, aprovechen estas clases en vivo porque después se quedan con las dudas. Brenda, bienvenida, buenas tardes, que nos estás escribiendo desde Aguascalientes, un gusto tenerte por acá. Y también tenemos a Sandra, que nos está escribiendo desde Salta, Argentina. Bienvenida, Sandra, también, un gusto tenerte por acá. Ok, bueno, estoy leyendo por acá por si de repente tienen preguntas, poderles ir aclarando las dudas. Bien, como no hay preguntas, voy a continuar entonces con lo que es la explicación. Ahora, la punta coffin es una punta que es ajustada o cerradita en los laterales. Esto es una punta cuadrada, la punta coffin se angosta en los laterales y hace que, por lo menos para personas que tienen las uñas muy anchas,
estéticamente disimula un poco el ancho del dedo y hacen que se vean más bonitas. Recomendación para personas con las uñas muy anchas: no usen puntas cuadradas, usen este tipo de punta. Ok, ahora vamos a comenzar a, vamos a quitarle un poco el largo al tip para que me sea más fácil manejarme por acá, por esta zona, y ya vamos viendo lo que es las líneas que vamos a marcar. Esto que tengo acá es el corta tips. Si ustedes no tienen corta tips, pueden utilizar un corta uñas. ¿Cómo van a hacer con el corta uñas? Con el corta uñas cortan un pedacito de un lado y luego van a cortar del otro y luego doblan el tip en el centro y lo terminan de retirar. Esto es un poco más práctico, es más sencillo y no hay tanto problema para hacerlo. Yo lo voy a colocar en este ángulo para que ustedes lo puedan ver. Voy a dejar ese largo de la uña, no le voy a quitar más, le voy a dejar la uña un poquito larga para que podamos ver la estructura que conseguimos y simplemente presiono y retiro la punta de mi tip. Ok, cuando ya cortamos, aplicamos todos los tips, cortamos el largo de la punta, ya yo puedo comenzar a hacer los cortes del tip para ir dando la forma de este tipo de punta. Mi recomendación siempre es, ustedes que están comenzando, guíense del centro de su uña. En este caso, más o menos yo marqué que acá tengo mi centro, aquí lo estoy haciendo en este ángulo, voy a marcar el tip, más o menos calculando aquí el mismo centro. Ok, para que intentar que el corte no se me desvíe mucho y que la uña me quede bien. Estos cortecitos en lateral que le voy a hacer al tip, los voy a realizar ¿con qué finalidad? Los voy a realizar con la finalidad de quitar un poco el exceso de plástico y que yo no tenga que limar tanto. Ahora, observen, he dividido en dos mitades. ¿Qué más necesito hacer? Divido esta primera mitad en dos nuevamente. No voy a trazar la línea completa, pero más o menos voy a calcular allí mi primera división de esa mitad y ahora hago lo mismo del otro lado. Donde tengo estos puntos va a ser el ancho de la punta coffin. Si este ancho de la punta es exactamente igual a lo que es el área de cutícula, no es una punta coffin, es una punta cuadrada. Para que se note la diferencia entre los dos tipos de punta, esta puntita que yo tengo acá tiene que verse más finita que el área de cutícula que tiene mi uña. El corte que voy a hacer, aproximadamente voy a quitar este trocito que tengo acá. Observen, allí he marcado con una diagonal para que ustedes más o menos vean qué es lo que yo voy a quitar con el corta uñas. Nuevamente voy a trazarlo por este lado. Y esos son los dos pedacitos, los dos trocitos que yo voy a quitar de mi tip. Retiro esto, quito por acá este marcador y ahora voy a tomar ¿qué? Voy a tomar mi corta uñas. Tomo el corta uñas y sencillamente hago los dos cortecitos que ya he marcado. Todo este pedacito que se me hizo, se me ha perdido, acá está. Observen, todo ese pedacito, aunque parezca muy pequeñito, al momento de limar y hacer un limado manual es bastante. Entonces, para no tener que limar eso, simplemente lo retiro porque me va a facilitar mucho mi vida y mi trabajo. Hago lo mismo de lado a lado, más o menos allí, esos son los puntos guías que debo tener. Ok, venimos ahora a lo que es el limado de esta punta. Como estoy limando un tip, no estoy limando uña, voy a usar una lima de grano 100. Esta lima de grano 100 me va a servir para limar todo lo que tiene que ver con plástico. No
uña natural, solamente plástico, por favor. El proceso de limado para estructurar el tip, normalmente lo que yo recomiendo es comenzar limando el faldón. Hablamos de que el faldón tiene que quedar así, alineado a la cama de la uña o al lecho unguial. En este caso, alan la piel de la persona, la estiran un poco para que no la lastimen y van a comenzar a subir el faldón, a limar allí un poco todo ese plástico que hay en el dedo. Observen, siempre estoy alando la piel de mi cliente, estoy alando la piel de la persona hacia atrás. La idea no es lastimar a la cliente, sino simplemente hacer un trabajo lo menos doloroso y tortuoso posible. Observen, subí un poco el faldón, ya intenté alinearlo. Aquí se ve que todavía le falta limar un poquito, pero no importa, yo puedo ir perfilando a medida que vaya limando el resto de las partes. Lo mismo voy a hacer de este lado. Observen acá. Acá este morrito que yo tengo acá se ve bastante caído. Eso quiere decir que si yo lo puedo limar a mano o con cuidadito, yo puedo traerme para acá el corta uñas y quitar un poquito el exceso para no tener que limar tanto. Ese es el motivo y ese es el objetivo por el cual hacemos los cortes. Nuevamente estiro la piel, estiramos la piel de la cliente y vamos a hacer el proceso de limado. Ok, ya tenemos acá le falta limar un poquito lo que tiene que ver. Ok. Cuando ustedes estén haciendo las uñas, ustedes mismas van a notar que siempre un lado es más difícil de limar que el otro. Pero a medida que ustedes van a ir trabajando y haciendo prácticas en sus manos, van a manejarse bastante bien. Quiero que vean que lo que corresponde al ancho de la punta, con haber limado solamente los faldones, ya se ve mucho más angosta de perfil. ¿Qué limé faldones. Ahora, ¿qué recomiendo limar? Paredes laterales. Nos vamos a parar con la lima de grano 100 en ancla de tensión y vamos a limar hacia lo que es la punta. Hay que ir ajustando y dándole un poco más de cierre, haciendo más finita la caída de la punta. Mientras más larga es la uña, más delgada la puedo hacer. Mientras más corta es, más ancha me tiene que quedar. Ojo aquí. ¿Cómo sé yo cuando tengo que parar de limar? Chicas, nosotras somos mujeres. Las mujeres saben cuando una uña está fea o no. Es algo, me dijeron en un curso una vez al que fui, tienen que tener sentido común. Si ustedes no tienen sentido común, simplemente la aplicación no va a quedar bien. Aquí tienen que hacer lo siguiente. Cuando estén limando la pared lateral, el limado tiene que salir completo desde el ancla de tensión hacia la punta y no se queden limando solamente un lado. Limen un poquito de un lado y un poquito del otro, porque si se quedan pegadas limando un solo lado, de repente muelen mucho un lateral y ya no pueden salvar esa forma que están haciendo y terminan o tienen que cambiar esa uña a otra forma de punta más angosta, como puede ser una punta estileto o una punta almendrada. Aquí, ¿qué estoy haciendo? Estoy intentando ver mi uña. En este caso yo debería trabajar así para que me sea un poco más sencillo, pero como estoy en cámara y quiero que ustedes vean, la tengo en este ángulo. Limo bien la pared lateral y ahora voy a pasar nuevamente a limar la siguiente pared lateral.
hago el limado completo. A medida que yo limo mis paredes laterales, tengo que ir revisando, observen, la punta se va cerrando. Esto, yo tengo que ver que la uña se vea estéticamente bien. A esta yo la puedo cerrar un poco más porque este largo de uña da para que me quede un poquito más angosta, no para que me quede tan ancha. Así que aquí limo un poco más el faldón. ¿Cuándo me detengo? Cuando ustedes vean que estéticamente la uña que ustedes están construyendo se ve bonita. Si la uña, el tip, se ve que todavía está muy ancho, que parece mucho una punta cuadrada, limen ese tip. No les dé miedo limar, solamente verifiquen que no lo hagan toscamente, que lo hagan, limo un poquito de acá y perfilo el otro lado. Ok, aquí ya yo puedo comenzar, observen la diferencia, se ve mucho más angosto que la punta. A medida que yo cierro el lateral, tengo que ir revisando o tengo que ir ajustando el faldón. Me coloco en lo que es este faldón y voy a comenzar a limar. Y voy viendo que me quede alineadito aquí a mi cama de la uña. Ese pedacito de faldón que yo les dije que quedó como que faltaba todavía llegar allí para que me quedara completamente recto, lo termino de perfilar luego de haber cerrado un poco la punta, porque así yo puedo ver mejor qué es lo que tengo. Observen, esta acá se ve curvado. Aquí voy a aprovechar y voy a limar bien lo que corresponde a mi faldón para que me quede totalmente alineado. Teniendo esto, observen, ya se ve mucho más bonita, ya se ve con un mejor acabado la punta. Termino de pulir. Veo mi uña desde frontal, veo mi uña desde superficie y terminan de ajustar, terminan de pulir, que les quede bonito el acabado. Como les digo, como nuevamente les digo, sentido común, chicas. Si ustedes ven que ese tip está ancho, tienen que limarlo un poco más. Así, tal cual como les he ido explicando, damos lo que es la estructura de la punta coffee. ¿Qué más le falta a este tip para que me quede completamente listo? La punta. La punta la vamos a limar así, muy recto, y tiene que quedar recta. No me puede quedar una punta curvada ni una punta torcida. Aquí observen, la punta está torcida. Esto sí lo voy a limar así, en esta posición, y lo voy a ir haciendo con mucho cuidado. ¿Por qué? Porque cuando limamos la punta es muy sencillito que con un movimiento muy brusco yo pierda la forma, pierda la estructura de mi punta. Ok, tenemos esto listo, ya ha quedado súper bien lo que es la forma de la punta, se ve bonito, se ve estilizado, el grosor es acorde al tamaño de mi punta. Puedo continuar yo con la siguiente parte del limado. ¿Qué más necesito limar? Aquí arriba tengo las uniones del tip con la superficie de mi uña natural. Esto lo tengo que desvanecer haciendo uso de esta misma lima, pero ojo, limando solo la superficie del tip. No van a limar la uña natural, solamente el plástico. Voy a desvanecer un poco el grosor de este tip. Aplico presión. Yo normalmente voy limando y voy tocando el plástico. Cuando ya yo siento que el plástico está ya más desvanecido, que no se siente ahí algo abultado, en ese punto yo me detengo y tengo mucho cuidado con no limar la superficie de mi uña. Pueden rebajar un poco lo que es la parte central, pueden limar allí un poco esa zona, no hay problema. Normalmente, fíjense, yo voy pasando mi dedito y voy sintiendo el grosor que tiene
mi tit en ese punto. Y ahora paso a la siguiente ancla de tensión. Para la próxima semana vamos a comenzar a ver lo que lo que corresponde a aplicación de producto, aplicación de acrílico y bueno, pero ya eso lo planificamos para la próxima semana. La información de ese taller, de esos talleres gratuitos que voy a estar dando, las voy a subir por el grupo de Facebook. Allí voy a estar publicando el contenido, la programación de lo que vamos a ver la próxima semana. Recuerden, chicas, apoyarme compartiendo la publicación para que podamos llegar a muchas más personas. Ok, tenemos acá, observen, he desvanecido un poco lo que corresponde a las anclas de tensión. Aquí podría limar un poquito más. Si yo quisiera puedo desvanecer un poco más. Observen que tengo mucho cuidado con lo que es la placa de la uña. Bien, ya tengo listo esto. Antes de proceder, antes de continuar y decir, oye, ya está lista mi uña, hago una última revisión. Primero voy al faldón y voy a ver que mi faldón como está alineado ¿a quién? A la cama de la uña, como lo vimos en la estructura que dibujamos, donde que dibujamos en el cuaderno, en lo que es la parte teórica. Perfilo otro poquito por allí. Ahora voy a ver superficie. Coloco mi uñita de esta posición y observo que no se vea de repente un lado más inclinado que el otro, sino que se vea lo más similar posible. Yo quiero marcar un poquito más este lado del tip, así que lo cierro un poco y la punta así ya la puedo dejar. Normalmente el tip, cuando lo estamos limando, salen unos plastiquitos que se quedan en la parte baja del tip. Estos se llaman rebabas y esas rebabas hay que quitarlas. ¿Qué más bien? Ya tengo el tip, ya lo apliqué, ya lo limé, ya casi estoy terminando la primera parte de lo que es preparación de mi uña natural y ya estoy más cerca de poder aplicar el acrílico. ¿Qué voy a hacer ahora? Tomo mi dosificador con alcohol y voy a limpiar toda la superficie de mi uña. Limpio bien lo que es la parte baja para quitar el polvo, para que no me quede nada de suciedad allí. Recuerden que después de esto que viene, después de esto lo que viene es aplicación de ¿qué? Aplicación del acrílico. Hasta aquí viene, ya casi terminamos. Voy a ver si puedo quitarle acá un poquito el negrito para que a ver si sale, no sale. Bueno, ya después lo quitaré. Ok, bueno, ya casi terminamos con lo que corresponde a la etapa de preparación de la uña natural. Recuerden que yo les mencioné en las clases anteriores que la etapa de preparación la hacemos, no solamente es remoción de cutícula, tenemos que tener aplicación de los preparadores. Estos productos son indispensables si ustedes quieren que el acrílico dure, o el gel, o el semipermanente, o el poligel. Hasta aquí, hasta este procedimiento es exactamente igual para todos los sistemas de uñas artificiales. Ya después lo que va a cambiar es el tipo de producto que vamos a utilizar a medida que vamos a construir nuestras uñas. Este producto no lo puedo aplicar antes de pegar el tip, porque fíjense, tuve que pegar el tip, tuve que limar superficie, todo se llenó de polvo. Entonces, si yo lo coloco antes, pierdo el producto porque la superficie de la uña se me va a ensuciar y luego yo tengo que quitar el exceso de polvo con alcohol. Y ese alcohol también me va a remover los productos previos que ya yo utilicé. Este paso va después de colocar el tip y va después de colocar las formas esculturales. ¿Qué voy a aplicar primero? Primero aplico el deshidratador. Hablamos de que este producto comercialmente su nombre es Nail Prep. Indiferentemente del país donde se encuentren, ustedes preguntan por Nail Prep y es este primer producto, el deshidratador. Voy a sacar el deshidratador
y voy a comenzar a aplicarlo sobre la superficie de mi uña natural. No lo voy a aplicar en todo el tip porque yo necesito, esto es plástico, yo lo que voy a aplicar con el acrílico es plástico, así que yo lo que necesito es que ese plástico quede bien pegadito a la uña natural. Al tip, ya por la misma reacción química que ocurre entre los productos que estamos aplicando, él va a quedar totalmente adherido al plástico. Y luego vamos a aplicar el primer. Ya sabemos que el primer es el adherente del acrílico. Es indispensable colocarlos los dos. No podemos dejar uno sí y el otro no porque bajamos lo que es la efectividad del trabajo que vamos a realizar en las manos del cliente. El primer también lo voy a aplicar sobre la superficie de la uña natural, no lo voy a aplicar sobre el tip, solo en la superficie de la uña natural. Y aquí, jóvenes, finaliza preparación de las uñas naturales. Aquí termina el proceso de aplicación de formas esculturales, forma de las puntas de las uñas. Y a partir de este punto ya yo puedo comenzar a aplicar mi acrílico. Importante, si el tip les queda torcido, si la forma no queda bien limada desde este punto, desde esta base, si no está bien estructurado como lo ven acá, la uña va a quedar fea, ¿ok? Así que es indispensable que las uñas que hagan queden bien estructuradas en cuanto al faldón. Si ustedes no pegan el tit con la inclinación que les dije, el tit les queda o muy levantado o hacia abajo. Perfecto es que quede así, faldón totalmente alineada a la cama de la uña o también conocido como lecho unguial. Y la forma tiene que quedarles así, una forma bonita, una forma que se vea bien, que la punta se vea ambos lados parejos, no de repente un lado más ancho que el otro. Sentido común, ojo crítico, ¿ok? Bueno, ya con esto estaríamos finalizando lo que corresponde a esta clase. Vamos a ver si tienen algunas preguntas más por acá. Gabriela, bienvenida, buenas tardes, nos estás escribiendo desde el Perú. Muchas gracias por compartir, muchas gracias por apoyarnos. Quiero saber si tienen preguntas, si no, para ir dejando este live.